Bo día a todas e todos. Desde o ISGA queremos darvos a benvida a este webinar titulado Novidades na Guía Técnica de Manipulación Manual de Cargas do Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, que organizamos en colaboración con FREMAP. O obxectivo desta sesión é presentar as principais novidades da guía técnica recentemente actualizada polo Instituto e ofrecer orientación práctica para a súa aplicación nas empresas e nos servicios de prevención. Queremos agradecer especialmente a vosa participación e o interese en continuar mellorando a seguridade e saúde no traballo. Para abrir a xornada, cedo agora a palabra a Carlos Llanos, director regional de FREMAP Galicia. Bo día, Carlos. Hola, buenos días a todos, buenos días a los asistentes y bienvenidos, ya que, bueno, me he escuchado que había casi 300 personas anotadas y si eso es un éxito del ISGA y de la sociedad gallega en general, ¿no? El hecho de tener una participación tan masiva en estas jornadas que son para difundir la prevención en el marco laboral e intentar reducir la siniestralidad laboral que nos preocupa a todos, ¿no? En este sentido, hoy, la última vez que nos vimos fue el mes pasado, fue una jornada que lo anoté aquí sobre estrategias frente al malestar emocional que dio nuestro consultor nacional, David Piélago, en psicosociología, y ahora vamos a tener una jornada completamente diferente, ¿no? Sobre el análisis de los cambios en la guía para evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, en la que me acompañan dos técnicos de FREMAP a los que voy a presentar. Antes de nada decir que, de acuerdo con la estadística del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2024 se produjeron en España más de 550.000 accidentes con baja y solo como marco general, que no quiero decir nada relativo a la ponencia, un tercio de ellos fueron relacionados con la forma de producirse con los sobreesfuerzos físicos, que incluye, de acuerdo con el propio instituto, la manipulación manual de cargas, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos, siendo la manipulación manual de cargas la primera causa de incidencia de estos accidentes de trabajo, con lo cual entiendo que la participación y la difusión de esta jornada debe de ayudar o debe de mostrar el interés de la sociedad en general, de las empresas, de las mutuas y del ISGA, al que agradezco la participación y la presencia aquí de su directora, de Adela, con nosotros, en intentar, pues, digamos, de alguna forma, realizar actividades formativas que permitan o que favorezcan la reducción de los accidentes de trabajo por esta causa, ¿no? Y ya sin más, tengo el honor de presentar a dos compañeros de FREMAP. Voy a empezar por la que tengo a mi lado, que compartimos en este caso el pinganillo, por eso estoy con este casco de la ponente, y que trabaja aquí como técnico de prevención en Porriño y en Vigo conmigo, en la Dirección Regional de Galicia, ¿no? Emilia Fernández Rey. Normalmente presento siempre gente de fuera, o sea que me produce un especial honor presentar a una compañera que tenemos aquí en Galicia, ¿no? Ella es ingeniero técnico agrícola, técnico superior en prevención de riesgos laborales en las 3 especialidades, ingresó en FREMAP en el 2004 y se incorporó ya a la Escuela de Movilización de Pacientes de FREMAP, de realizar actuaciones formativas, ha cursado formación específica en movilización de personas, movilización de enfermos con el método DOTE 2016 y curso inicial de kinesioestética en los cuidados asistenciales en 2018. Además, que no lo dice allí, es responsable del grupo de movilización de pacientes de FREMAP y también es ingeniera de organización, ¿no? Con lo cual, bueno, pues va a ser un honor contar con ella. Y en este caso, pues hemos juntado a Galicia en una esquinita con Andalucía en la esquinita más digamos, al este, ¿no? Y demás. Entonces, viene un compañero nuestro de Almería, ¿vale?, que en este caso lo presento, José Ramón Castillo, licenciado en Ciencias Ambientales y técnico superior en Prevención Laborales, también en las 3 especialidades. Ingresó en FREMAP en 2007 y se ha centrado su actividad en el área de ergonomía y psicosociología aplicada, siendo miembro del equipo de especialización de biomecánica de FREMAP y ha realizado actividades de divulgación y asesoramiento relacionadas con los riesgos derivados del trabajo con plaguicidas, como puede ser de otra manera, dado que su base está en este caso en Almería. También es consultor nacional de ergonomía. Y ya sin más, y agradeciendo una vez más al ISGA el que nos dé la oportunidad de participar con ellos, paso la palabra a nuestra directora, Adela. Pois bo día a todos e a todas, moitísimas grazas polo interese, pola asistencia, que é o que nos move en realizar esta batería de xornadas técnicas anual e que xa estamos casi rematando, só falta unha webinar máis que tamén faremos co noso aliado con FREMAP e unha tamén presencial en Rande. Bueno, decirvos que sempre optamos por as temáticas que teñen novedades técnicas ou novedades normativas. Neste caso,
de o manexo manual de cargas. Sabedes que o Real Decreto de 24 motivou que se fixera tamén a guía técnica do Instituto. Nesa revisión participamos tamén dende o ISGA, César André, María José Santos, Nieves Lorenzo, e polo tanto para nós é un placer falarvos destos criterios e poñer coñecemento con FREMAP para todos vosotros. Nada máis, moitísimas gracias pola atención e esperamos que sea de total interés e disfrute. Gracias. Bueno, pues nada, en primer lugar, pues gracias a LISGA por esta invitación una vez más en colaborar con ellos y nada, gracias a la presentación a Carlos y a Adela. Y nada, sin más, pues entre José Ramón y yo os vamos a contar un poquito las novedades de la Guía Técnica de Manipulación Manual de Cargas, que como sabéis ha sido actualizada recientemente, o ya no tan recientemente, que ha sido pues en noviembre del año 2024. Parece que seguimos diciendo recientemente, pero bueno, ya ha pasado pues un año desde la recién actualización de esta guía técnica. Entonces, bueno, esto sería el programa que vamos a ir desarrollando y vamos a ir comentando sobre los principales cambios de la guía. Vamos a ir haciendo una comparativa de lo que dice el Real Decreto, lo que decía la anterior guía y la novedad de esta nueva guía técnica de manipulación de cargas. Hablaremos también de los criterios de análisis y evaluación y posibles recomendaciones y medidas preventivas para evitar las situaciones de riesgo por manejo manual de cargas. Y posteriormente, pues mi compañero José Ramón pues hablará pues de la norma ISO 11228 y para la evaluación de los riesgos, levantamiento, descenso y transporte de carga, porque bueno, ya os iremos comentando que prácticamente todos los cambios que hubo en esta guía técnica de manejo manual de cargas hace referencia a esta ISO. Entonces, todos los cambios que hubo pues son referentes a esta nueva ISO. ¿Vale? Y nada, y finalmente pues tendremos como siempre un pequeño coloquio donde, bueno, cualquier duda o cualquier consulta que os surja, pues nada, nos podéis comentar o nos podéis preguntar sin más, ¿vale? Bueno, para dar así un comienzo de por qué estamos aquí, por qué esta actualización en la guía, ya adelantaba Carlos de cuáles eran los datos de accidentabilidad por sobreesfuerzos, pues yo aquí simplemente también os muestro una pequeña gráfica que es de los datos que ha publicado el ISGA de los accidentes laborales con baja y en jornada de trabajo según la forma de ocurrencia y por gravedad. Entonces, de entrada, cuando vemos esta gráfica, lo que nos llama más siempre es ir a los accidentes mortales, ¿no? No estamos en esa situación, ¿vale? Estamos, si vemos accidentes mortales, como es normal, pues no existen accidentes mortales cuando la causa de los accidentes, cuando la forma de ocurrencia, pues son los sobreesfuerzos. Pero si analizamos el volumen de esos accidentes, pues sí que es un volumen muy importante, ¿no? A nivel gallego, pues estamos hablando de 8.495 accidentes, que eso ¿qué supone sobre el total? Pues el 30,92% de los accidentes ocurridos en el año 2024, el 30% son por temas de sobreesfuerzos, con lo cual evidentemente, existe la prioridad de evitar aquellos riesgos cuyas consecuencias es el accidente mortal, pero los sobreesfuerzos pues, también tienen un punto de interés por el número y por el volumen de accidentes que ocurren, ¿no? No en un sector concreto, sino ya veremos, y bueno, todos los que estáis aquí seguramente presentes, pues estáis presentes porque seguramente en vuestras actividades pues ocurren accidentes por sobreesfuerzos. He analizado un poquito más allá y teniendo en cuenta los datos de FREMA, como sabéis, FREMA, mutua colaboradora con la Seguridad Social, pues gestionamos las bajas por accidente de trabajo. Entonces, analizando pues ese número de accidentes con baja y en jornada de trabajo en los últimos 4 años, bueno, no incluido en el 2024 por otro dato que
que os voy a adelantar también, pues también tenemos el número de accidentes totales, el número de accidentes por sobreesfuerzo serían los verdes, y en porcentaje, pues también muy parecido al dato, incluso mayor al dato que tenemos en Galicia. En el año 2023, pues el 37% de los accidentes ocurridos en el registro de FREMA. También decir que FREMA, bueno, estos son datos a nivel nacional y son datos del colectivo protegido de FREMA, que es en torno pues, al 24%. Entonces, bueno, yo creo que es un dato con peso y un dato pues, relevante. Entonces, estamos en torno al 30% en los datos que facilitaba el ISGA y los que podemos facilitar nosotros, pues es en torno a ese 37% en el año 2023, que ha disminuido un poquito con respecto al 2020. Eso en cuanto a números. Si vemos la duración de esas bajas, pues aquí os muestro el número de días de baja en cuanto a todos los accidentes en jornada de trabajo, ¿vale? En estos 4 años, pues ¿qué porcentaje supone los días de baja por sobreesfuerzos? Pues también en torno, pues ya veis, a un 36% en el año 2023, 36 también en el año 2022, 37 en el año 2021, pues el 37% de los días de baja pues son debido a sobreesfuerzos. Y otro dato también interesante, pues es la duración media de las bajas finalizadas, es decir, que ese trabajador pues ha tenido una baja y un alta, entonces por eso contabilizamos ese accidente, pues la duración media de las bajas de estos 4 años pues está en una media, pues el año 2023 de 35 días. Como veis, incluso se ha incrementado con respecto a años anteriores. Aquí pues simplemente os dejo este dato y que cada uno pues que analice, ¿no? De que muchas veces, yo os digo, la duración media de los accidentes por sobreesfuerzo, que esto se puede convertir en un coste económico para la empresa, ¿no? Entonces, si yo tengo empresa, organización, pues bueno, en general la sociedad, tengo una baja por accidente de trabajo con una duración media de 35 días, pues eso supone un coste de asentismo para la empresa. Entonces, a la hora de establecer esas medidas preventivas que a veces nos planteamos, pues el adquirir algunas ayudas técnicas, el automatizar algún proceso donde la manipulación de cargas es importante y a veces, pues por no invertir en seguridad, por no invertir en mejoras en nuestro centro de trabajo, bueno, lo dejamos porque, bueno, esto no es una situación grave, es decir, al final pues puede coger una baja, pero las consecuencias no va a ser un fallecimiento, bueno, pero va a ser una lesión, una pérdida de salud de nuestros trabajadores. Entonces, esto que aquí tenemos días de baja se puede transcribir también a coste económico para la empresa, entonces que las empresas a la hora de mejorar y de proponer mejoras de ayudas técnicas, de automatización de procesos, pues que tengan, que piensen en evitar estos accidentes, ¿no? En el coste económico que le va a suponer una baja de una duración media de 35 días, ¿vale? Que viene siendo pues un mes. Entonces, bueno, pues bueno, esa reflexión ahí para las empresas y las organizaciones, ¿vale? Que muchas veces cuando implementamos ayudas mecánicas, mejoras, evidentemente vamos a mejorar pues, ese puesto de trabajo cara al trabajador para minimizar ese sobreesfuerzo, pero en la mayoría de las situaciones también lo que vamos a conseguir es un mayor rendimiento, una mejor productividad. Entonces, al final, pues es una mejora tanto para la empresa a nivel productivo y a nivel de seguridad para los trabajadores. Y ya por último, otro dato que os quería comentar, pues es el número de incapacidades permanentes total que el INS ha reconocido en el colectivo protegido de FREMA. Entonces, en total, pues tenemos este número de incapacidades, ¿vale? En estos últimos 4 años.
pues sobre en torno a 660, ¿vale? 650 incapacidades, es decir, son trabajadores que los han incapacitado para su puesto de trabajo habitual, ¿vale? Entonces, por supuesto, no se han podido incorporar a ese puesto de trabajo y también han perdido la salud en las actividades de la vida diaria, es decir, seguramente no pueden desarrollar su trabajo, pero también van a tener pues limitaciones a la hora de realizar las actividades de la vida diaria. Por lo tanto, pues es un coste mayor y es un coste también de la salud de los trabajadores. Entonces, bueno, por supuesto, no es la gravedad de lo que puede ser un accidente mortal, pero sí es en cuanto a porcentaje, ya veis, de número de accidentes, duración de las bajas e incapacidades, el porcentaje, estamos hablando en el año 2026, perdón, en el año, ya me voy, en el año 2023 del 26%, ¿vale? Ese porcentaje pues ha ido disminuyendo, pero aún así sigue siendo pues un porcentaje importante de las incapacidades que se han dado en FREMA, en el colectivo protegido de FREMA, pues el 26% de esas incapacidades pues han sido por temas de sobreesfuerzo. Entonces, bueno, yo creo que requiere pues un esfuerzo por parte de todas las organizaciones, los servicios de prevención, técnicos de prevención, pues para mejorar esas situaciones donde los sobreesfuerzos, el manejo de cargas, pues es la principal causa de accidentabilidad. Bueno, sin más, dando estas pinceladas de asentismo y de accidentabilidad para darle un poco a importancia a la gran olvidada o el último escalón de la seguridad en el trabajo siempre es como el hermano pobre, ¿no? La ergonomía, la psicosociología, bueno, siempre lo vemos ahí como lo último y bueno, por la relevancia que tiene en estos datos, pues yo creo que debemos de tener una mayor implicación en mejoras en su conjunto, ¿vale? Como normativa a nivel nacional tenemos, como todos sabéis, el Real Decreto 487 sobre manejo manual de cargas, que es del año 97. Teníamos la Guía Técnica de Manipulación Manual de Cargas publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que era del año 98, y como sabéis, pues tenemos ahora la actualización que es pues eso, reciente, pero ya de hace un año, de noviembre del año pasado, de esta nueva guía, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a comentar. Y luego, pues a nivel normativa española, pues tenemos también el protocolo de vigilancia de salud sanitaria específica. Y a nivel otros normativa y otros métodos de reconocido prestigio que los nombro aquí y que, bueno, ya veréis que durante el desarrollo de la jornada vamos a estar haciendo referencia a ellos de una forma pues continua. Entonces tenemos la norma UNEN, la 1005.2, que es del año 2004, que habla de elevación y descenso de cargas. Tenemos la norma ISO 11228, la 1, la 2 y la 3, que son del año 2003, 2007 y ha habido pues alguna actualización pues recientemente del año 2021 y habla pues vinculado con la manipulación de cargas pues específica de transporte de cargas, de empuje y tracción y manipulación de pequeñas cargas de alta frecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, esta norma ISO pues tiene ahora un peso importante en toda la modificación que ha tenido pues la nueva guía técnica de manipulación manual de cargas. Y luego tenemos otros métodos de reconocido prestigio, como puede ser la ecuación de NIOSH, que ya es del año pues 81, que ha sufrido también sus actualizaciones, y las tablas de No y Cirelio también del año 91 sobre transporte y empuje, y que también ha tenido actualizaciones y que ya las normas ISO pues recoge estos datos de inicio. Bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que el año pasado pues tuvimos esa actualización de la guía técnica, que anteriormente tenemos la guía del año 98 y ahora tenemos pues la nueva guía que es del año 2024. Han pasado 26 años desde la publicación de una guía hasta la actualización de la guía.
y evidentemente, pues si veis ya el desarrollo o el contenido, las imágenes, evidentemente vemos que teníamos una guía bastante desfasada. Si vemos pues también nuestros centros de trabajo, pues en 26 años, ¿cuánto no han mejorado, ¿no? En lo referente a manipulación manual de cargas. Seguramente pues hace 26 años prácticamente había muchísimas más manipulaciones de cargas que las que podía haber, que las que puede haber en la actualidad. Bueno, eh, ¿qué ha pasado? Es decir, en estos 26 años, ¿qué pasa? Que hemos estado utilizando siempre la metodología de evaluación de la guía técnica de manipulación manual de cargas. Pues no. ¿No? Los técnicos de prevención, los servicios de prevención y demás, a pesar de que la referencia y la normativa española que teníamos era esa metodología de evaluación de la guía técnica de manejo manual de cargas, pero teníamos, como os he mostrado anteriormente, pues otras normas y otros métodos de reconocido prestigio que se fueron publicando a posteriori y que estaban como más actualizados a la hora de realizar pues esas evaluaciones de riesgos por manejo manual de cargas. Entonces, bueno, no es que llevamos 26 años sin actualizarse esta nueva guía, pero se han publicado pues otras metodologías que, bueno, que ya se fueron aplicando. ¿Y qué ha pasado con respecto a esto? Bueno, pues que tenemos una guía de aproximadamente casi 60 páginas, ¿vale? Concretamente 59, y ahora tenemos una guía técnica de manipulación manual de cargas de 32 páginas. Y dices, hombre, pero parece que es un poco, dicen, en vez de darnos como más soporte, como más medios para ayudarnos a hacer las evaluaciones o a identificar posibles situaciones de riesgos y mejoras en los centros de trabajo, pero que se ha cortado. ¿Qué ha pasado? ¿No? Algo hay, ¿no? ¿Y qué hay? Bueno, pues un poco lo que hay es que esta nueva guía que ahora vamos a ir desarrollando se basa en metodologías ya existentes, es decir, la guía anterior, como sabéis, tenía en su anexo, desarrollaba una metodología de evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación de cargas, establecía pues su propia metodología de evaluación que en muchos casos veíamos que estaba desfasada o que no era de aplicación en nuestros centros de trabajo, y ahora pues lo que ha hecho la nueva guía pues es que directamente se ha eliminado esta parte y tampoco desarrolla una metodología de evaluación, pero sí en su apéndice 2, ¿vale? Habla de métodos de evaluación de riesgos en función de las características de la manipulación manual de cargas. Es decir, que no habla de una única metodología de evaluación de riesgos de manejo manual de cargas, sino que en ese apéndice recoge distintas metodologías de reconocido prestigio y de la norma ISO que nos invitan a utilizar. Vale, entonces nos da un campo más amplio de metodologías de evaluación. Vale, entonces básicamente esta es la diferencia fundamental, es decir, que ya no existe esa metodología de evaluación de la guía técnica, y lo que hace, por eso se acorta, es decir, no desarrolla una metodología, sí que nos da ideas y nos hace referencia pues a otros métodos de relevado prestigio, ¿vale? Luego también en este apéndice, que luego desarrollaremos un poquito, tenemos un nuevo apéndice 1 que habla de las etapas de la gestión del riesgo derivados del manejo manual de cargas, y un apéndice 3 que habla de la movilización de personas. Bueno, como comprenderéis, manejar una persona, movilizar una persona no tiene nada que ver a ver, es manejar una carga, pero es muy distinta, las condiciones son muy distintas. Entonces, pues la nueva guía pues desarrolla todo un apéndice sobre los aspectos a tener en cuenta en movilización de personas.
Y para continuar, pues vamos a analizar este anexo de factores de riesgos a los que hace referencia pues, la guía técnica de manipulación manual de cargas, que también ya venían recogidos en la anterior guía técnica, y vamos, bueno, pues a ir viendo cada uno de estos factores de riesgo y vamos a ir identificando qué novedades nos identifica pues la nueva guía. Hay algunas cosas que se mantienen igual, pero sí que hay otras que ponen criterios de referencia, ¿vale? Bueno, aquí simplemente sería la definición de manejo manual de cargas que nos da el Real Decreto 487 sobre manejo manual de cargas, y nos dice que a efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte, sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Y en esta propia definición también incluye pues, que la manipulación de personas o la manipulación de animales está recogido como entra dentro de la definición de manejo manual de cargas. Por lo tanto, la manipulación manual de cargas es un acto complejo, ¿vale? Que muchas veces intentamos automatizar o intentamos mecanizar, pero en muchas situaciones es complejo y es complicado llegar a esta situación. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí pues nos da bueno, ideas de transporte entre uno o varios trabajadores, levantamiento, bueno, que luego pues la guía técnica desarrolla cada uno de esas tipologías de manejo manual de cargas. Bueno, y como ya recoge el Real Decreto y también recogía anteriormente la antigua guía de manejo manual de cargas, ¿qué pesos de referencia? Bueno, este Real Decreto es de aplicación cuando los pesos son superiores a 3 kilos, es decir, existe riesgo dorsolumbar cuando manejamos pesos superiores a 3 kilos. ¿Y qué pasa cuando los pesos son inferiores a 3 kilos? Ya no evaluamos, bueno, debemos de evaluar, pero otros factores de riesgo, ¿no? Vamos a evaluar pues las posturas forzadas, la repetitividad, pero no el riesgo dorsolumbar. ¿Vale? Entonces, es de aplicación esta guía técnica y, por supuesto, el Real Decreto cuando las cargas son superiores a 3 kilos. ¿Vale? Y en cuanto a intervalos, nos dice cuando los pesos son entre 3 y 25 kilos, pues se debe de realizar una evaluación de riesgos para ver las condiciones de manipulación, ¿vale? Otros factores de riesgo que vamos a ir viendo para ver cuál es el nivel de ese riesgo. Y en función del nivel de ese riesgo, pues debemos de adoptar medidas para disminuir esa situación. Y para situaciones de más de 25 kilos, ¿vale? Pues probablemente constituya un riesgo no tolerable por sí mismo y en todo caso pues debemos de adoptar medidas para intentar disminuir esos pesos. ¿Vale? Entonces, que los pesos son 25 kilos ya no hace falta evaluar, ya está claro que estoy en una situación de riesgo no tolerable, pues tendré que adoptar alguna medida, una medida de organización, de mecanizado, de automatizado, para disminuir esa carga, porque si no, no hace falta que aplique ninguna metodología porque ya sé que el riesgo es importante. ¿Qué situaciones nos podemos encontrar? Situaciones especiales. Bueno, os sonará que anteriormente la guía técnica recogía el peso máximo recomendable en postura de sedestación, nos recomendaba no superar los 5 kilos. Vale, ahora la nueva guía técnica no lo recoge y nos dice que existe en determinadas situaciones, como es el manejo manual de cargas en posición sentado, el manejo manual de cargas en equipo, es decir, entre 2 o más personas, que antes también recogía que no se debería superar el 2/3 de la suma total de la carga individual de cada persona.
Y la manipulación de animales, ¿vale? Pues en estos casos se debe de evitar, ¿vale? Y recoge pues de que actualmente pues no existen metodologías para hacer esa evaluación de riesgo. Entonces, bueno, son situaciones que debemos de evitar. Pues eso, manejo en posición sentada, en equipo, porque cuando la manipulación es entre dos personas, pues incluyen otros factores de riesgo que es difícil de tener en cuenta, como puede ser la coordinación entre esos dos trabajadores. Y en cuanto a la manipulación de animales, pues se hace una aclaración y dice que en la medida de lo posible pues debemos de guiar y orientar a los animales antes de, evidentemente, de cogerlos en peso. En todo caso, deberíamos de inmovilizarlos y luego pues, utilizar alguna ayuda técnica para llevar a cabo esa manipulación de animales. ¿Vale? Bueno, si analizamos los distintos factores de riesgos que vienen recogidos tanto en el Real Decreto de manejo manual de cargas y que luego desarrollaba la anterior guía y la actual guía, esos factores de riesgos siguen siendo los mismos, pero hacen pues algunas aclaraciones, ¿no? Entonces, el manejo manual de cargas, ¿cuál es el principal riesgo? Pues las características de la carga, el esfuerzo físico necesario, las características del medio de trabajo, la exigencia de la actividad y los factores individuales. Bueno, si analizamos cada uno de ellos, en cuanto a las características de la carga, el principal factor de riesgo es pues cómo es esa carga, ¿no? Si es demasiado el peso de la carga, si es demasiado pesada, si es demasiado voluminosa. Bueno, ahora comentaremos qué nos dice la nueva guía. También existe el factor de riesgo de esa carga, pues si llevamos la carga separada del tronco, girado o inclinado, que bueno, uno de los principios básicos es siempre de manejo manual de cargas es llevar siempre la carga cerca del cuerpo, ¿no? Pero hay determinadas situaciones o determinadas características de la carga que me obliga a llevarlo separado. Riesgos por lesión o golpes, ¿vale? Que aquí pues debemos de tener en cuenta pues otras medidas de prevención, como a veces puede ser el uso de guantes adecuados a la carga que vayamos a manejar. Si es una carga pues muy caliente, si es una carga fría, si es una carga con aristas, bueno, pues en función de las características de esa carga, pues seleccionaré un tipo de guantes o de medio o de ayudas para realizar ese transporte del centro de gravedad, perdón, del centro de gravedad de esa carga, para que el trabajador cuando vaya a manejar esa carga pues sepa hacia dónde tiene que hacer mayor esfuerzo. Y en la medida de lo posible pues ese centro de gravedad pues aproximarlo a su cuerpo. ¿Vale? Bueno, ¿qué nos dice en cuanto a las dimensiones y al tamaño de la carga? Bueno, anteriormente la guía técnica pues recogía que lo recomendable era que la anchura de esa carga a manipular no fuera superior a 60 centímetros, más de 60 centímetros de alto y de profundidad 50. ¿Qué nos dice la nueva guía técnica? Como recomendación, pues nos dice que el ancho de la carga no debe superar la anchura de los hombros, perdonad. Bueno, en cuanto a las dimensiones, lo que os comentaba, pues ahora la nueva guía técnica pues nos dice que no supere la anchura de los hombros. Bueno, con esto un poco lo que garantizamos también es que a la hora de manejar una carga, pues esta carga pues la manejemos con los codos pegados al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, es un principios básicos de manejo manual de cargas. Otra recomendación de la guía técnica es en cuanto a profundidad, que la zona de agarre no sea a más de 25 centímetros, que viene siendo el mismo criterio que la anterior guía, y en cuanto a la altura, lo que nos dice es que no nos entorpezca la visibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues también es dependiendo de las características de nuestros trabajadores, pues en un caso uno podrá llevar una carga más voluminosa y otra carga menos voluminosa. Bueno, seguramente que a todos estaréis cansados de ver esta imagen y de que, bueno, en las evaluaciones de riesgo o muchas veces a la hora de explicar a un trabajador, pues utilizábamos estas pequeñas imágenes, ¿no?, del cuerpo humano, delimitando los pesos a manejar en función de la ubicación de la carga, ¿no? Entonces, todos sabemos
que antes la altura ideal de manejo de cargas y la carga máxima, esos 25 kilos, se podría manejar cuando manipulamos la carga entre la altura de los nudillos y la altura del codo, y a medida que nos distanciábamos de esta zona, que viene siendo lo más próximo a nuestro centro de gravedad, pues también ese peso recomendado, pues también iba disminuyendo. Esta gráfica sería para la población general y esta gráfica sería para las mujeres, ¿vale? Entonces hablamos de 25 kilos para los hombres y 15 kilos para las mujeres. Sería multiplicar estos datos por 0,6. Esto se ha eliminado, ¿vale? Ya no existe esto en la nueva guía técnica. ¿Y qué tenemos en esa nueva guía técnica? Bueno, pues hemos pasado de esta imagen a este esqueleto, esta nueva imagen. ¿Y qué nos dice aquí? Bueno, nos dice cómo la altura recomendable pues es entre la altura de los nudillos, ¿vale? Sigue siendo la misma, pero en vez de ser la altura de los codos, no, la altura de los hombros, ¿vale? Esto sería la zona ideal, ¿vale? Donde el riesgo es menor a la hora de manipular cargas. ¿Y qué pasa con los 15 y 25 kilos? Bueno, pues vemos que esto también ha cambiado. Antes era 25 kilos para los hombres y 15 kilos para las mujeres. En este caso, las mujeres hemos perdido un poco porque han hecho una separación teniendo en cuenta la edad de las personas, tanto de hombres como de mujeres, y evidentemente por el envejecimiento de la población, pues es normal que hayan hecho esa disgregación, esa separación. Y bueno, digo que han hecho, pero bueno, la guía técnica al final, el criterio que ha cogido es lo que ya viene recogido en la norma ISO 11228, ¿vale? Por eso esa referencia importante de la norma. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, pues que para mujeres entre 20 y 45 años el peso máximo recomendable serían 20 kilos, para mujeres menos de 20 años y más de 45 años, pues el peso recomendable sería de 15 kilos. Y para los hombres, pues para menores de 20 años y más de 45 años, pues el peso recomendable, máximo recomendable sería 20 kilos, y para la edad entre 20 y 45 años, pues se sigue manteniendo los 25 kilos. Entonces, esta es una de las principales novedades del cambio de la guía, que esos de 20-15 que tenía, perdón, 25-15, que estábamos como muy habituados a hablar de estos pesos recomendables, pues bueno, pues ahora hay nuevos criterios y teniendo en cuenta un poco la edad de nuestros trabajadores. Esta sería la metodología de evaluación, que también a todos os sonará, donde tenía, pues, donde se calculaba pues, el peso recomendable, teniendo en cuenta pues, distintos factores de riesgo, como podría ser el desplazamiento de la carga en vertical, la frecuencia de manipulación, si existe torsión o no, cómo era el tipo de agarre. Bueno, pues esta, como os comentaba, pues esta metodología y esta gráfica, pues, la han eliminado, ¿vale? Seguimos viendo, se siguen viendo pues, evaluaciones de riesgos con estos datos, pero la tendencia es que debemos de utilizar otras metodologías de evaluación, ¿vale? Bueno, como os decía, pues esos factores de desplazamiento, de giros, de agarre, pues ya dejan de la guía, como esa metodología no existe. Luego comentará José Ramón el desarrollo de la ISO 11228, pero ¿qué considera pues la guía de manejo, la nueva guía? Bueno, pues un poco lo que nos dice es que lo ideal de la situación ideal de manejo manual de cargas, pues eso, debería de estar comprendida entre los nudillos y los hombros, y en ningún caso realizar cargas por encima de la cabeza. La anterior guía le daba la puntuación de 0 al factor de corrección cuando manejábamos cargas superiores a 1,75, ¿vale? En este caso es por encima de la cabeza, y ya va a depender de la altura de nuestros trabajadores.
Y luego, en cuanto a distancia horizontal, pues hace referencia a que no se deben manejar cargas más de 25 centímetros desde la zona de agarre. Bueno, otra de las características o de los factores de riesgo en el manejo manual de cargas, pues es las características del medio, ¿no? Vinculadas pues con el espacio vertical insuficiente, la exposición a vibraciones, suelo irregular y resbaladizo y con desniveles, suelo inestable, es decir, que a la hora de evaluar el riesgo tenemos que ver cómo es el entorno de trabajo, cuáles son esas características. Y muchas veces pues, es un factor de riesgo a mayores y pues adoptar medidas como puede ser el uso de calzado adecuado para evitar pues, esas situaciones. Y hace referencia también pues, a exposición de vibraciones, que la guía técnica recomienda el no manejo de cargas sobre superficies vibrantes porque el riesgo estaría incrementando, y hace referencia también a la temperatura, bueno, a las condiciones termohigrométricas, ¿no? ¿Qué novedades nos dice la nueva guía técnica? Bueno, pues eso, manejo de cargas sobre superficies vibrantes se recomienda no realizar manejo de cargas porque estamos incrementando el riesgo. En cuanto a equipos de trabajo, recoge lo que viene ya identificado en el Real Decreto 1215 de equipos de trabajo y nos dice que se prohíbe el transporte y la manipulación de cargas por o desde escaleras manuales cuando su peso o dimensiones pueden comprometer a la seguridad y salud. Entonces, bueno, se debe de minimizar o eliminar el manejo de cargas sobre escaleras manuales. Y en cuanto a condiciones termohigrométricas, ya lo recogía en la anterior guía técnica, pero ahora hace referencia pues, a la nueva actualización del Real Decreto 486 sobre lugares de trabajo, ¿no? Aquí, pues un poco sí trabajamos en bajas temperaturas, pues, pues como medida, pues hacer una selección de la ropa de trabajo, y cuando la temperatura es demasiado baja se entumecerán los músculos más fácilmente, principalmente pues los músculos de los brazos y de las manos, ¿vale? Por la contra, si trabajamos en temperaturas elevadas, pues es más fácil pues que ese trabajador, el gasto metabólico del trabajador es más elevado y que llega a un estado de fatiga. Entonces, bueno, como sabéis, recientemente, bueno, el año 2021, pues hubo una modificación del Real Decreto 486 sobre trabajos en el exterior, ¿vale? Entonces, que nos dice que en aquellas situaciones que la Agencia Estatal de Meteorología pues, anuncie situaciones meteorológicas adversas por elevadas temperaturas, pues la empresa deberá de tomar las medidas de prevención adecuadas para evitar situaciones de riesgos y, por lo tanto, pues en trabajadores del exterior donde haya manipulación manual de cargas, pues a esas horas centrales, pues evitar las manipulaciones, ¿no? Es decir, si el trabajo en el exterior a elevadas temperaturas tiene un riesgo importante, si además estoy realizando un manejo manual de cargas, pues ese riesgo va a ser mayor. Entonces, bueno, la empresa deberá pues, pues organizar la jornada, reducir la jornada, organizar pues, las tareas a realizar para en esas horas de mayor temperatura pues, evitar la manipulación manual de cargas. Y otro de los factores de riesgo pues es la exigencia de la actividad, que estaría un poco vinculados pues, con el propio proceso de producción, ¿no? Pues esfuerzos, esfuerzos frecuentes y prolongados durante la jornada de trabajo, ritmo de trabajo impuesto, tiempo de recuperación insuficiente, es decir, pausas o descansos, y distancias pues demasiado grandes en el transporte de cargas. Y aquí pues la guía técnica sí que hace referencia a todo esto, y en cuanto a exigencias de la actividad, pues nos dice que cuando existe una frecuencia de manipulación elevada, pues nos establece pues unas pausas y una duración máxima de manipulación, ¿vale? Esto también, bueno, como veis, hace referencia también al criterio de la norma 11.228 y, bueno, un poco lo que nos dice es que se debe alternar las tareas de manejo manual de cargas con otras actividades para
para que esos grupos musculares pues se puedan recuperar y no sobrecargar pues los mismos grupos musculares, ¿no? Es la alternancia de tareas. Entonces nos dice que para unas frecuencias de manipulación de más de 15 levantamientos por minuto, para la manipulación debe ser una manipulación de corta duración, es decir, establece 60 minutos de máximo, seguido con un tiempo de recuperación de otros 60 minutos de descanso. Cuando la frecuencia de manipulación sea más de 12 minutos, más de 12 levantamientos por minuto, nos dice que la duración de esa manipulación debe ser de 120 minutos como máximo, seguido de 30 minutos de descanso, ¿vale? 12 manipulaciones, 15 manipulaciones, 10 manipulaciones, estamos hablando de manejo manual de cargas, ¿vale? Porque a lo mejor estáis pensando en vuestros puestos de trabajo que sí existe repetitividad, pero si existe repetitividad con pesos inferiores, no le sería de aplicación este Real Decreto, ¿vale? Entonces es manejo de cargas superiores a 3 kilos, pues más de 10 levantamientos por minuto, pues las manipulaciones podrán ser superiores a 2 horas. Entonces, bueno, esto es también un nuevo criterio de la nueva guía técnica de manejo manual de cargas. Y en cuanto al transporte máximo, pues también al transporte de cargas, también hay un cambio. Antes, claramente, en la anterior guía hablaba de no sobrepasar el peso máximo diario transportado, no sobrepasar los 10.000 kilos cuando la distancia sea hasta 10 metros y para distancias de más de 10 metros, pues no sobrepasar los 6.000 kilos. Como recomendación, la guía nos dice que lo ideal sería pues, un margen de 1 metro y que nunca sobrepasar los 10 metros. Pero aún así pues, nos hace una recomendación de la distancia, del peso máximo acumulado, ¿vale? En función de la distancia de transporte por manipulación. Entonces nos dice para distancias de transporte de 1 a 5 metros, pues el peso acumulado no debe ser superior a 6.000 kilos, de 5 a 10 metros a 3.600 kilos y de 10 a 20 metros, pues de 1.200 kilos. Como veis, el cambio del criterio anterior al nuevo criterio, pues es significativo y vamos, es criterio de la nueva guía técnica, pero también referenciado en base al criterio de la 11.228. Y ya el último factor de riesgos pues son los factores individuales del trabajador, que ahí, bueno, pues va a depender un poco de la falta de actitud física del trabajador, de las patologías dorsolumbares previas y del género, edad, medidas antropométricas, que bueno, como vimos aquí, la nueva guía pues ha introducido ese factor de la edad, ¿vale? Estos factores individuales en muchos casos van a venir determinados por esos reconocimientos médicos y por la obligación a posteriori de la empresa de adaptar esos puestos de trabajo, ¿vale? Otro factor individual pues es la formación insuficiente, ¿no? La formación, lo que dice el Real Decreto y la guía técnica, es la formación específica, formación teórico-práctica suficiente, adecuada al tipo de carga a manipular. Entonces no tiene, pues es necesario una formación muy específica. Y la ropa de trabajo, los EPIs, en ningún caso deben suponer un riesgo a mayores para los trabajadores. Hace una aclaración concretamente sobre las fajas lumbares y nos dice que se desaconseja para la manipulación manual de cargas salvo que se haga bajo la prescripción médica. Esto era una consulta muy habitual que nos hacían las empresas, incluso los propios trabajadores, pues no, te comentaban, no, es que yo utilizo una faja lumbar y sin un poco criterio o supervisión médica. Entonces, bueno, aquí queda recogido que en todo caso tiene que haber una prescripción médica y utilizarla pues bajo un criterio médico. Y luego los factores individuales, pues la obligación pues, de la empresa pues, es adaptar el trabajo a la persona, pues teniendo en cuenta pues, esos factores individuales y el historial médico del trabajador. Para eso pues estaría pues el reconocimiento médico y ese acto con limitaciones que puedan emitir desde Vigilancia de la Salud. Y bueno, por comentar, hasta aquí serían los principales factores de riesgo.
que considera el Real Decreto de Manejo de Cargas, que consideraba la anterior Guía Técnica de Manipulación Manual de Cargas con las novedades de la nueva guía. Y como os comentaba anteriormente, pues existe un apéndice que habla de las etapas en la gestión de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. Bueno, pues ahora lo vamos a ver brevemente y al final este apéndice va un poco de la mano del artículo 3 del Real Decreto de Manejo Manual de Cargas, así como el artículo 14 y el artículo 15 de la Ley de Prevención, ¿vale? Que seguramente a todos os sonará. Entonces, antes de, para iniciar un proceso de evaluación de riesgos, primeramente tenemos que identificar ese riesgo, ¿vale? Tenemos que saber si esas cargas, ¿existen cargas más de 3 kilos? Sí, vale, pues entonces vamos a empezar esa identificación. Y la guía técnica pues nos se centra en qué tipos de manejo manual de carga, es decir, saber qué cargas son animales, son personas, son cajas, es fruta, es un líquido, saber qué tipo de carga es y saber el tipo de manejo manual de cargas vamos a realizar, pues si es un empuje de un carro, si es una tracción, si es un transporte, ¿vale? Si es la movilización, si son personas lo que vamos a manejar. Entonces, identificación de las cargas y del tipo de manipulación. El segundo paso es evitar el riesgo, ¿no? Principios de la acción preventiva. Primero identifico y luego intento evitar ese riesgo. Si evito el riesgo, si puedo automatizar, si puedo tener medios mecánicos, pues ya se acabaría aquí, ¿vale? Cuando no es posible evitar el riesgo, que si tengo que realizar esa manipulación, pues debo evaluar ese riesgo, ¿no? Y evaluar, pues, ¿qué metodologías? Pues bueno, pues todos los métodos que vienen recogidos en la nueva guía. Pues luego, pues nada, comentará José Ramón. ¿Vale? Antes la guía nos hablaba de su método, el método de la guía técnica de manejo manual de cargas. Ahora no tenemos un método, ¿vale? Tenemos muchos métodos que voy a seleccionar en función del tipo de carga que sea y del tipo de manipulación que haga. ¿Vale? Y por último, cuando la evaluación de riesgo sea un riesgo no tolerable, pues debo de tomar medidas preventivas para reducir ese riesgo, para estar en una situación de riesgo aceptable. Esas medidas preventivas pues van a pasar por la automatización del proceso, por la adquisición de ayudas técnicas, pueden ser ayudas mayores, pueden ser ayudas que me minimicen esa situación de riesgo, ¿no? La reducción o rediseño de la carga, la organización del trabajo con pausas, con descansos, con alternancia de tareas y también teniendo en cuenta pues, el entorno de trabajo. Existe una guía para la selección de ayudas a la manipulación manual de cargas, que fue publicada también por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y que luego pues también veremos muy brevemente, ¿vale? Aquí os pongo una imagen que muchas veces pues muchas situaciones nos encontramos cuando hablamos de reducir el peso de la carga o el rediseño de la carga, mira, el proceso productivo es el que es y la carga es la que es. Bueno, pero si existen ayudas técnicas, como simplemente puede ser un carro donde depositar esa carga y luego empujarla, como puede ser pues un ingrávido, como puede ser una ventosa, es decir, otras ayudas que como sabéis, no hacía esa diferenciación, incluía el manejo manual de personas como el manejo manual de cargas, pero como comprenderéis no tiene nada que ver manejar una persona que manejar otro tipo de carga, ¿no? Entonces, desarrolla este pequeño flujograma para hacer pues una valoración del riesgo. Entonces, ¿existe movilización o transferencia de personas? Si no existiese, pues acabaríamos. En caso que sí, pues identificar la situación, ¿vale? Antes decía, identifico la carga, cómo es esa carga, el desplazamiento que hago. En este caso, mi carga, que va a ser una persona, tengo que saber características de esas personas a movilizar. Entonces, debo de saber si esa persona colabora o no colabora, si eso es una persona semidependiente, si es una persona totalmente dependiente,
Entonces, saber las características de esas personas a movilizar. Debo de saber también la disponibilidad de ayudas técnicas que existen en el centro de trabajo. Cuento con sillas de ruedas, cuento con grúas de elevación, bipedestadores, ayudas menores, saber el ratio, qué número de cuidadores voy a tener para ese número de personas a movilizar, las condiciones arquitectónicas, se trata de una residencia, un centro de día o no, o es trabajadores de ayuda a domicilio. Bueno, ya para ir terminando también, bueno, una vez que identifico las características de mis usuarios, pues la situación supone un riesgo. Si no supone, decir que son grandes dependientes, si tengo ayudas mecánicas para la movilización, bueno, pues estaría como controlado ese riesgo. Si existe un riesgo, hago una evaluación de riesgos. ¿Y qué metodologías utilizo? Bueno, pues que sepáis que existen metodologías específicas, ¿vale? Como Dino, Mappo, Tilt Thermometer, el Dortmund Approach, para realizar la evaluación de riesgos cuando la carga son personas, ¿no? ¿El riesgo es aceptable? Sí, bueno, pues fin. ¿Que no es aceptable? Pues adopción de medidas preventivas. ¿Y qué medidas pueden ser? Bueno, pues medidas organizativas, como pausas, alternación de tareas, medidas técnicas, ¿vale? Aquí no vale automatizar el proceso, ¿vale? Pero sí vale pues disponer de ayudas técnicas mayores, como grúas y bipedestadores, o ayudas técnicas menores, ¿vale? Y medidas complementarias, ¿vale? Como es la formación o elaborar procedimientos de trabajo que nos determine cómo realizar la movilización en función de las limitaciones que presentan las personas. Bueno, aquí os puse simplemente una imagen porque, bueno, si vuestra actividad es el sociosanitario, pues el apéndice 3 pues es muy recomendable. Entonces, bueno, estos serían algunos ejemplos de ayudas menores que podemos adquirir pues para la movilización de personas con movilidad reducida, ¿vale? Y ya por último, pues la prevención del riesgo en la movilización de personas con movilidad reducida. Que sepáis que el año pasado, en el año 2024, pues el Instituto publicó pues una nota técnica de prevención, la 1197, que habla pues de ayudas menores para la movilización y transferencia de personas en los ámbitos sanitarios y sociosanitarios. Siempre me gusta decir esto, que las personas no tenemos que intentar siempre mantener su autonomía, ¿no? Si tienen una movilidad, por muy poca movilidad que tengan, tenemos que los trabajadores, los cuidadores, intentar mantener esa autonomía, ¿no? Entonces, muchas veces no debemos de ir a por la silla de ruedas ni debemos de ir a esa grúa porque le estamos eliminando esa pequeña autonomía que tienen las personas con movilidad reducida. Pero sí existen muchas veces pues ayudas técnicas como sistemas antideslizantes, como cinturón con asas, tablas deslizadoras, que nos facilitan o que nos minimizan ese esfuerzo. En esta nota técnica de prevención, pues también vienen unos enlaces a los vídeos sobre el uso de estas ayudas técnicas. Luego también desde el instituto pues han hecho una campaña de Cuídate para cuidar mejor, por un personal sociosanitario sin trastornos musculoesqueléticos, donde disponéis pues de infografía, carteles, trípticos para entregar a los trabajadores y también desde el ISGA pues también llevan años haciendo campañas sobre pues ayuda, sobre recursos para formar e informar a los trabajadores del ámbito sociosanitario que manipulan personas. En este caso, la formación de esos trabajadores pues es muy importante, ¿vale? Y ya por último, pues también en FREMA, en nuestro canal de prevención, en el apartado de movilización de pacientes con movilidad reducida, bueno, movilización de personas, también tenemos una serie de carteles, trípticos, vídeos y bueno, concretamente pues tenemos un vídeo que ya tiene pues ya muchos años, estamos en proceso de actualización,
bueno, que también puede ayudar a dar esa formación específica, ¿vale? Un poco lo que recoge alguna de las metodologías de evaluación de riesgos en manejo de pacientes es que la formación sobre manejo de pacientes tiene que ser en el centro de trabajo, teniendo en cuenta las características de los usuarios y también las ayudas técnicas que haya en ese centro de trabajo. Bueno, pues sin más, hasta aquí mi presentación, ¿vale? Dejo paso a mi compañero José Ramón, que bueno, os seguirá comentando novedades que hay en la nueva guía técnica del instituto, así como os explicará muy brevemente pues, la metodología de evaluación de la ISO 11228, que es la que viene recogiendo pues, el instituto. Muchas gracias, compañera, por la introducción y aprovecho pues, para agradecerle a Liga la posibilidad de participar aquí. De paso, os pido disculpas porque tengo el acento que tengo. Esperemos que nos entendamos bien. Bueno, como decía Emilia, ahora vamos a pasar a ver los criterios de análisis y evaluación de las situaciones en las cuales tenemos un riesgo por manipulación manual de carga. ¿Vale? La guía lo que nos ha ido introduciendo son los diferentes factores de riesgo, nos ha definido que existen situaciones de riesgo cuando manipulamos más de 3 kilos, identificamos que estamos en esa situación y yo ahora como empresa quiero saber qué tengo que hacer, cómo tengo que valorar eso. ¿Vale? Nos vamos a nuestra normativa de referencia, el Real Decreto 487 del año 97. Yo como empresario, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que te dice en el artículo 3 en tus obligaciones es que evites la manipulación manual de carga. Es decir, si nos quitamos el problema, no hay que hacer evaluación de riesgo y fenomenal. En el caso en el cual no podamos, pues tenemos que evaluar los riesgos, teniendo en consideración los anexos del Real Decreto, los efectos combinados y demás. Vale, fenomenal. Es decir, no podemos evitar, tengo que evaluar. Ahora, también me dice, y esto es importante porque ahí ha cambiado la guía, que como obligación yo tengo que dar una formación e información que tiene que ser teórico, práctica, ¿vale? Recalca este aspecto suficiente y adecuada. Es decir, eso que antes dejaba un poco más en el aire, ahora lo dice bien claro, teórico-práctica, ¿vale? Lo aprovechamos para meter la cuñita ahora que estamos con el análisis y la evaluación. Los factores de riesgo a los que te hacía referencia a la hora de evaluar, te dice, oye, dentro de esos factores de riesgo tienes que considerar lo que dice el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39 del año 97, Reglamento de los Servicios de Prevención. Claro, al final dices, hostia, ¿de qué me está hablando? Nos vamos a ese punto, al artículo 5 del Real Decreto 39-97 del Reglamento de los Servicios de Prevención, y lo que me dice es que cuando yo vaya a evaluar tengo que seguir un procedimiento, ¿vale? ¿Cuál es el procedimiento? De forma resumida, irme a la normativa que yo tenga, en este caso Real Decreto del 39-97, que me hace referencia a la guía, y en el caso de que la normativa no sea suficiente, me tengo que ir a normas UNE, a guías del Instituto Nacional de Silicosis, del Ministerio de Consumo, de Comunidad Autónoma, normas internacionales, o si no existe nada de esto, pues tengo que irme a guías de otras entidades de reconocido prestigio o buscarme métodos o criterios, ¿vale? Que tengan pues una base. Esta relación, aunque en ningún momento te dice que el orden sea así, no me dice que la norma UNE vaya por delante de la guía, o me queda bastante claro que el punto D, lo de otras entidades, queda al final, ¿vale? Pues son los pasos que yo debería de seguir. Si yo voy a ver todos estos criterios que me cumplen los requisitos que acabamos de ver del Reglamento de los Servicios de Prevención y los ordeno en función de si son normas, bien sea norma legal, norma UNE, una norma internacional, o bien sean dentro del punto D, métodos de reconocido prestigio, y lo ordeno por los factores de riesgo que yo tengo, pues me sale esta tabla. Entonces, si yo estoy ante una situación en la cual tengo que levantar una carga, levantar es lo que entendemos todos, pues eso, coger y depositar en algún sitio, lo que es más la manipulación normal, ¿vale? Pues tendríamos que tenemos dos legislaciones. Tenemos normas propias de la legislación española, el Real Decreto 487 del 97 y la guía que lo desarrolla, o bien nos podríamos ir a una normativa europea, la 1005-2, ¿vale? Que la 1005 es una colección de normas que está relacionada con el trabajo en máquina,
y que igual aquí pues, nos podría chirrear un poco, pero bueno, podríamos utilizarla, o nos podríamos ir a la ISO 11228-1, que es la que está refiriendo en todo momento la guía actual, ¿vale? Que quisiéramos irnos a métodos de reconocido prestigio, pero ya tenemos normas por delante que tendríamos que priorizar, ¿vale? Pues tendríamos la ecuación de Nayo o la metodología británica, que en este caso es el MAC, ¿vale? Aquí tenéis una tabla resumen de los diferentes criterios que podríamos utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a ir viéndolo de forma resumida, sencilla, ¿vale? Para saber qué es lo que debemos de ir haciendo en cada caso. Dice, oye, pues, vale, tengo 2 criterios, quiero aplicarlos, necesito ayuda para poder aplicarlos. ¿De dónde saco yo información? Pues han tenido el detalle en la guía del instituto de hacer referencia a algunos de ellos y de darnos indicaciones de material que pone a disposición el propio instituto para poder incluso pues, realizar ese tipo de evaluaciones. Fijaros, hablando de, por ejemplo, el primero, Nayo, pues Nayo incluso nos da hasta una aplicación para poder hacer ese cálculo, que ya os digo, no deberíamos de utilizarlo porque tenemos la ISO por delante, ¿vale? Pero bueno, la vamos a ver ahora. Esto es sencillamente para que sepáis que en la guía tenéis ahí una indicación de métodos que la propia guía considera como válidos. Vamos a entrar directamente ya en berenjena. Yo ya he visto que tengo mi situación de riesgo, tengo un manejo manual de carga, quiero analizar, quiero evaluar, quiero poner números. Los técnicos de prevención somos muy, lo diré, intentamos ser muy objetivos, queremos que todo tenga números. Por eso la ergonomía, digo yo, que siempre que es la hermana tonta de la prevención, porque en seguridad tenemos números, tenemos altura a las cuales hay que poner un arnés, tenemos el tamaño de los pasillos, tenemos el tamaño de los pies, de los peldaños, en higiene tenemos el ruido con sus niveles de ruido, tenemos los químicos con sus valores límites ambientales, y claro, llegamos a ergonomía y muchas veces nos encontramos que no hay cosas que nosotros podamos poner números, pero en este caso sí. Entonces, aplicamos la norma que nos dice la guía, la ISO 11281, ¿vale? Y vamos ahí haciendo el proceso de análisis barra evaluación, ¿vale? No es exactamente el texto de la guía, ¿vale? Está sacado de la guía, pero tiene algunas modificaciones, primero, para reducir, porque lógicamente no tenemos tiempo para ver la guía con detalle, necesitaríamos una duración bastante más larga, y luego por simplificar. La guía habla de valoraciones de, lo diré, multitarea, de tareas diferentes. En este caso vamos a ver una sola, porque ya les digo, una introducción para quitar un poco el miedo a esta ISO. Vamos a valorar el riesgo, conforme dice la ISO. Lo primero, ¿tenemos carga superior a 3 kilos? Sí. Si no tuviéramos carga superior a 3 kilos, nos olvidamos, no podemos aplicarla. ¿Qué hacemos? Primero comparamos el peso del objeto con los pesos de referencia, aplicamos lo que ellos llaman una evaluación rápida, luego calculamos nuestro índice de levantamiento, luego veremos lo que es, comparamos los pesos diarios con el límite que podemos tener, lo que hemos manipulado, y luego la distancia con una serie de límites establecidos. Lo vamos viendo poquito a poco porque va a ser más sencillo. ¿Vale? Primer punto, yo voy a llegar y voy a comparar el peso del objeto con el peso de referencia. En la guía esto no aparece así, ahora lo veremos en el punto 2, pero ya les digo, es para resumir. Iríamos nuestra masa de referencia, la que sea, y aquí tenemos pues que si se supera, no puedo seguir haciendo la evaluación, sino que tengo que parar, considerar la situación como crítica y hacer una adaptación del puesto. Suponemos que no superamos esos valores. ¿Qué hacemos ahora? Pues nos iríamos a aplicar lo que ellos llaman evaluación rápida, ¿vale? La evaluación rápida, ¿en qué consiste? Consiste en 2 cuestionarios, ¿vale? Que si se superan nos indican que la situación es válida, ¿vale? Más un tercero que nos indica condiciones críticas. Estos cuestionarios realmente lo que hacen es que la ecuación, que la vamos a ver ahora, hacen las combinaciones para que te salga favorable. Entonces, no tiene más historia. ¿Vale? Es decir, si se cumple el cuestionario y yo paso la ecuación me va a salir fantástica. ¿Vale? En el caso de las condiciones críticas lo que es son aquellos puntos cuando vemos la ecuación que son ceros. Y como son ceros directos no puedo manipularlo. Entonces se acabó. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora
Ahora voy a evaluar, voy a entrar en la ecuación. ¿Qué tengo que hacer? Al final esto es Nayo. El ISO y el antiguo modelo de la guía técnica derivaban de Nayo. Y lo que hacían era actualizaciones, modificaciones sobre este. Hay otros métodos que también derivan de Nayo, no lo hemos puesto aquí por tema de economía documental, pero bueno, lo que hace es eso. Entonces nosotros vamos a coger nuestro límite de peso, vamos a coger nuestro peso y lo vamos a comparar con el límite que se consideraría recomendado, ¿vale? Siguiendo esta ecuación, ¿vale? La ecuación que dice que tenemos una constante de carga, ahora lo vamos a ir viendo cada una de las cosas poquito a poco, ¿vale? Un factor de distancia horizontal, un factor de altura, desplazamiento vertical, la simetría a la hora de manipular el objeto, frecuencia, agarre y como novedad lo que mete son 3 epígrafes más. El uso de una sola extremidad, es decir, que manipuláramos el objeto con una sola mano, que lo hiciéramos entre varias personas o incluso aquí considera que la manipulación pudiera ser superior a 8 horas, ¿de acuerdo? Aquí ya tendríamos otras consideraciones con duraciones de la jornada, estatuto de los trabajadores, pero bueno, no es el objeto y yo lo dejo ahí. ¿Vale? Seguimos. Constante de la carga. Empezamos con nuestra ecuación. La constante de la carga es el peso de referencia. Sencillamente eso. Cogeríamos la situación que tuviésemos. Mira, pues no sé, me lo voy a inventar. Una mujer de menos de 20 años, pues pondría un 15. O si tuviera un hombre de 20 a 45, pues pondría un 25. Pondría mi constante de la carga y seguiría con la operación. Factor de distancia horizontal. Dice que es 25 entre la distancia del punto medio que une los tobillos al punto medio del agarre de las manos. ¿Esto qué quiere decir? Es la distancia que hay entre nuestro centro de gravedad, que más o menos va a coincidir entre eso, el punto medio de nuestros tobillos L5-S1, ¿vale? Las vértebras de la columna, con el punto medio del objeto. El agarre más o menos va a ser siempre una cosa intermedia. Porque nosotros cuando cogemos un objeto intentamos siempre que nos quede tanto la misma longitud hacia nosotros que hacia adelante por el tema de que no nos gire, ¿vale? De que no tengamos un par por la inestabilidad del objeto. ¿Qué pasa? Si la distancia horizontal, la distancia entre el agarre y mi punto medio es menos de 25 centímetros, el objeto está prácticamente pegado a mi cuerpo, con lo cual es la mejor situación. Si supera 63 centímetros, lo normal es que no llegue, que no me den los brazos para cogerlo. Eso es uno de los puntos que aparecía en la tabla de crítica. En la tabla crítica te dice, oye, si directamente tienes más de 63 centímetros, no evalúes. Ya la situación es inaceptable, tienes un problema de alcance. Continuamos. Hemos visto nuestro factor de horizontal, nos vamos a la altura. Y dice, oye, distancia entre el punto de agarre de la carga y el suelo. Es decir, ¿dónde está la carga colocada? ¿Vale? Y me dice que también sale estaba en la tabla crítica. Si supero los 175 centímetros de altura, si la carga está más de 1,75 m, es 0, no siga evaluando. Situación crítica, tienes que adaptar. Por eso la guía decía que no se podían hacer manipulaciones por encima de la cabeza, ¿vale? Más o menos, si nos vamos a los datos antropométricos que publicó el Instituto en el año 86, Instituto Nacional, pues era la altura media del hombre, que ya no es así, porque yo mido 1,82 m y ya todo el mundo más alto que yo, pues era unos 68, una cosa así. Por eso precisamente viene esa referencia. Aunque los datos no son los que utiliza la ISO, coincide más o menos con ese planteamiento. Factor de desplazamiento vertical. Desde donde yo cojo la carga a donde la dejo, ¿qué diferencia de altura hay? Aplicaríamos la ecuación que viene aquí y lo que nos salga. Ahora bien, si hay menos de 25 centímetros, este factor no supone ningún tipo de riesgo. Si la diferencia de vertical desde donde yo cojo a donde dejo supera el 1,75 m, pues directamente me va a dar un 0. Vamos a decir que esto no es una situación, volvemos a lo mismo, situación crítica, no podemos evaluar. Lógicamente es coherente con lo anterior. Si no puedo coger más de 1,75 m, tampoco puedo hacer manipulaciones verticales de más de 1,75 m. Factor de asimetría, o en castellano, giro. Lo que nos indica es el ángulo que se forma entre nuestros pies y el agarre. Si ese ángulo supera los 45 grados, directamente situación crítica. Tendría que adaptar no debería seguir evaluando, tendría que adaptar, tendría que modificar el puesto. ¿Por qué? Porque cuando hay giros, pues todos sabemos que las vértebras
Al pivotar entre ellas sobre los discos intervertebrales, pues los machaca. ¿Vale? Factor de frecuencia. Esta no es la tabla de la norma. La tabla de la norma, por suerte, es una tabla completa. Es decir, nos vienen frecuencias de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero bueno, como indicación, y para que viesen dónde empiezan los ceros en función de la duración de la frecuencia, pues hicimos un pequeño resumen. ¿Vale? Esta era también, ya como comentario, una de las deficiencias más gordas que tenía el método de la guía. Porque el método de la guía no especificaba frecuencias de 1 en 1. Te encontrabas que llegaba un momento que empezaba a hacer saltos. Y claro, ahí te encontrabas la situación que decía, ostras, ¿qué frecuencia aplico para una situación que no me parece la tabla? ¿La inmediatamente inferior o la inmediatamente superior? Y claro, había muchísimas diferencias. Y si incluso hacías la interpolación, te daba una situación de que tú no tenías una seguridad de que lo que estaba haciendo estaba bien. En este caso ya les digo, la tabla viene completa, con lo cual tenemos esa suerte de que no vamos a tener que estar buscando, inventándonos cosas raras. El agarre. El factor de agarre es muy similar a lo que teníamos antiguamente, lo que hablaba en la guía. Si el objeto tiene asa, ¿vale? En la norma se ponen más ejemplos que los que teníamos antiguamente, pero bueno, nos puede valer. Si el objeto tiene asas, consideraremos que el agarre es bueno. Si podemos meter las manos por debajo y sujetarlo, consideraremos que el agarre es regular y consideraremos que el agarre es malo en cualquier otra de las situaciones. ¿Vale? Aquí se diferencia dos tipos de agarre en función de la altura a la que está el objeto que vayamos nosotros a manipular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un objeto tengo que meter las manos por debajo, ¿vale? Si está muy bajo, pues me va a obligar a asumir posturas forzadas de tronco, ¿vale? Hacer movimientos raros. Y por eso lo penaliza más que si el objeto está en alto, ¿vale? Vamos a entrar ya con los tres últimos. Uso de una extremidad. Si yo manipulo el objeto con una sola mano, le tengo que poner que 0,6. ¿Por qué? Porque le pierdo la capacidad de controlarlo, ¿vale? Se va a mover, puede ser más inestable y además, lógicamente, con un solo brazo, pues tenemos mucha menos fuerza, ¿vale? Si esa inestabilidad y esa falta de fuerza, ¿con qué la vamos a compensar? Tirando de la espalda, con lo cual aumenta el riesgo de sufrir lesiones dorsolumbares. En el caso de que levantásemos el objeto por varias personas, el cálculo se haría, dividiríamos el peso del objeto entre las personas a la hora de considerarlo. Vamos a suponer que fueran 60 kilos, nosotros, bueno, 60 kilos, 40 kilos, pues diríamos 20 y 20, en el caso de que fuéramos dos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando manipulamos objetos por varias personas, no tenemos el control de esa manipulación. A todos nos ha pasado. Todos hemos cogido alguna vez y hemos movido un sofá o un mueble en casa y nos ha ayudado a alguien y te ha encontrado un peldaño o va a pasar por el pasillo, lo que sea. En el momento que uno de los dos levanta un poquito más que el otro, el que se queda con las manos abajo, lógicamente ya no solo tiene más carga, sino que incluso la estabilidad del objeto cambia y puedes perder el control. Entonces, cuando nosotros no tenemos el objeto estable, cuando no tenemos el control del objeto, eso va a suponer que tengamos que hacer más fuerza con la espalda para poder manipularlo, con lo cual aumenta el riesgo de lesión. Y en el caso de que nuestra tarea superase las 8 horas, tenemos un factor corrector también para penalizar esa situación y multiplicaríamos por alguno de estos que ocurren. La norma dice que nunca debería de superarse las 12 horas de manipulación, pero bueno, ahí está. Y nosotros en España no deberíamos de llegar a eso también, ¿eh? Hablando en petit comité, esta tabla no deberíamos de aplicarla casi que nunca. Con eso nos va a salir un límite de peso, el que sea un valor. Nosotros entonces dividiremos nuestra carga, nuestro peso del objeto real entre ese límite y nos va a dar una indicación de riesgo, que tampoco es la de la norma. La norma lo que hace es que establece 4 grados. El primero coincide, riesgo limitado, ¿vale? Menor de un índice de levantamiento inferior a 1. ¿Qué quiere decir eso? Porque la carga que levantamos es más pequeñita que el límite de peso recomendado, ¿vale? En ese caso, pues no debería de haber problema para la mayoría de los trabajadores. Si alguien se lesiona es porque debe haber algún factor por ahí detrás raro, ¿vale? Y luego la norma lo que hace es que divide un incremento leve, que sería hasta un 1,5, ¿vale? Y luego el moderado,
que va del 1,5 al 3. Y ya habla del incremento acusado a partir del 3. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver, vamos a ser técnicos de prevención. Yo no quiero considerar algo leve o moderado con una diferencia tan pequeña, a mí no me dice nada. Yo lo que necesito saber es que a partir de 1, cuando yo supero 1, hay gente que ya se me va a lesionar, con lo cual tengo que plantearme el rediseño a partir de 1. Entonces a mí ese 1,5, y esto es un criterio que, ya les digo, introduzco por reducir y simplificar, a partir de 1 yo ya tengo que empezar a plantear medidas preventivas, porque la gente se me va a empezar a lesionar. Ahora bien, a partir de 3, la tarea es inaceptable. Debería de tenerla y hacer las modificaciones necesarias para luego volver a evaluar y que tenga un índice por debajo de 3. Eso es lo que nos dice la norma, lo que deberíamos de hacer, ¿vale? Y con esto cubrimos lo que sería el manejo más, podemos tener más habitual en mente de carga, cogerla de un sitio y dejarla en otro. Y levantarla y dejarla en otro. Ahora bien, tenemos que considerar también los límites que nos marca la norma a la hora del transporte de carga, de moverla, de llevárnosla. Como decía Emilia antes, esto ha cambiado. En la guía nos daba unos valores, ¿vale? Que decía, oye, hasta 10 metros puedes llevar 10.000 kilos al día que no pasa nada. Más de 10 metros, pues tu límite son 6.000. Ahora lo cambia y te dice, oye, te voy a poner más intervalos por distancia, ¿de acuerdo? Oye, a partir de ahora, pues ahí tiene un intervalo de 1 a 5, el otro de 5 a 10 y el otro de 10 a 20. Pero claro, esas mayores distancias suponen que cada vez va a poder manipular menos peso, porque mientras yo voy andando con ese peso, mis vértebras están sufriendo la carga de ese peso y el tener que soportar el par de giros que me provoca el tener que manipularlo. Lógicamente, cuanto más tiempo, más lejos tenga que ir andando con esa carga, pues más riesgo va a haber. Y por eso lo penaliza. Entonces, en un primer momento, nosotros tendremos que ver que no se superan esas cantidades. ¿Vale? Ya hemos hecho el índice de levantamiento y ahora nos tenemos que ir aquí. ¿Qué pasa? Que aquí hay más consideraciones, ¿vale? Porque dice, oye, en esa situación que veíamos en las ideales, en las anteriores, perdón, hay una serie de condiciones ideales, que son las que vienen aquí abajo. Llevándolo a 2 manos, recoger entre una altura de 75 a 110, si lo apoya en el hombro o la cabeza, que fijaros que antes decía no manipula más de 1,75 m, pero lo pones en la norma, que esa manipulación vaya de 125 a 155, que el viaje de vuelta lo hagas en vacío y luego pues que tengas unas condiciones ambientales que sean ideales, pues que no tengan ni mucho frío ni mucho calor, que el suelo sea resistente, que no sea resbaladizo y tal. Entonces me obliga a seguir viendo y a evaluar, comparar esos límites, ¿vale? Aparte de lo que habíamos hablado, de distancia, me da ahora tiempo. Me dice, oye, si este es uno de los ejemplos, si la distancia de transporte entre 1 y 2 metros, que sepa que en un minuto no puedes manipular más de 75 kilos, ¿vale? Es decir, no se pueden producir manipulaciones muy rápidas con mucho peso. En una hora no debería de manipular 2.500 y así va subiendo hasta los 6.000 kilos, que era lo que nos decía antes para manipulaciones de esa distancia. Tendríamos que tener también en cuenta esto. Pero además, es que hay que considerar esas condiciones ideales que decía antes. Esas condiciones ideales de antes eran que lo hicieses con las 2 manos, que en el caso de que lo hagas con una te va a penalizar, que tuviera unas distancias, que lo estamos viendo aquí, la altura de las manos y luego esos factores de riesgo adicionales que eran que el ambiente fuera confortable, que el suelo fuera resistente, que no fuese resbaladizo y tal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a tener que multiplicar los límites de antes con esta serie de indicadores. Y la norma me dice, oye, quédate con los dos peores. Entonces, si por ejemplo yo estuviera en un lugar con mucho frío y el suelo fuese súper resbaladizo, pero estuviera a una distancia cortita, ¿vale? Tendría aquí un 1, aquí tendría un 0,7. Si lo hago con una sola mano, 0,6 y a más de 1,40 m, 0,4, este sería un 1, este 0,7 pasaría, lo ignoraría, solo me quedaría con los dos peores. ¿Vale? Ya con eso vemos lo que sería el levantar y transportar una carga. Pero tenemos otras situaciones de manipulación manual de carga donde existen riesgos para nuestra espalda, que es lo que
el Real Decreto cubre. Y entonces nos vamos a la normativa de referencia que tenemos, nuestro Real Decreto, la guía que lo desarrolla y la ISO 11228, que son las tablas de Snook y Cirielo. ¿La guía qué hace? Pues nos refiere en esta nueva versión a esa ISO que vamos a ver en un momento. Entonces esto cambia. Antiguamente nos decía, oye, cuando tú tengas que empujar algo y ponerlo en marcha, no puedes superar los 250 newtons. ¿Vale? Y una vez que esté en marcha, no puedes superar los 100. Nosotros poníamos un dinamómetro, veíamos si se superaban esas fuerzas y listo. Ahora ya no. Ahora nos cambia los criterios, nos los separa por sexo. A los hombres nos da unos niveles de fuerza más altos. A las mujeres lo inicial lo baja un poquito, pero la mantenida lo sube. Y además nos dice que, oye, que la manipulación debería de ser entre la altura de los hombros y los nudillos. Esas son las indicaciones que nos da la guía. Pero claro, la guía también nos deriva a evaluar con la ISO 11228. La ISO 11228 son las tablas de Snook y Cirielo, que eran unos investigadores de Liberty Mutual, una entidad que se dedicaba a temas de investigación en prevención de riesgos laborales, que desapareció hace poco, ahí en Estados Unidos. ¿Vale? Y entonces, este método son unas tablas que lo que nos dice, oye, considera la fuerza, tienes que medirla, dinamómetro, las alturas, la frecuencia, distancia que se recoge y me lo tienes que separar por sexo. Lo que decía la guía decía, oye, una serie de valores por hombres y mujeres y unas alturas que son las del hombro y los nudillos, ¿vale? Con todos esos datos nos iríamos a las tablas de la norma, que aquí lo que tenemos es un pequeño resumen, y nos diría, oye, en función de la altura del agarre, hombro, codo, nudillo, más o menos son las que coinciden aquí, la frecuencia de movimiento y el sexo, esta sería la distancia, puesta la fuerza que tú máxima que deberías de poder aplicar. Entonces, vámonos al primer ejemplo. Una mujer, la F, ¿vale? A una altura de 89 centímetros, que manipule, empuje durante 2 metros y lo haga 10 veces por minuto, que es una burrada, pues como máximo podría hacer 140 newtons, ¿vale? A la hora de moverlo. Con esto protegemos al 90% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un 5% de gente, bueno, un 10% que va a tener lesiones. Probablemente porque no llegue o por temas de condiciones propias. No llegada a esa fuerza o por condiciones que tengan ellos de patologías previas o lo que sea. Hay otra tabla, ¿vale? Que ya no habla de la fuerza sostenida. Es decir, lo que ya una vez que he puesto la carga en movimiento, ¿qué puedo mantener? Y si nos fijamos, las diferencias son bastante importantes con lo que nos dice la guía. Es decir, aquí no podemos quedarnos solo con la guía, porque la guía nos va a dar una indicación general que probablemente hay situaciones particulares en las cuales nos metamos en un problema. ¿Qué pasa con las tablas de Snook y Cirielo? Pues las tablas de Snook y Cirielo, como buenas tablas que son, tienen situaciones intermedias. Entonces, claro, puede ser un poco complicado esa situación intermedia, ver por dónde salimos. Entonces, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud, ¿vale?, publicó una nota técnica, ¿vale?, la 1212, donde habla de las ecuaciones LM-MMH. ¿Y esto qué es? Pues estas ecuaciones que están basadas en las tablas de Snook y Cirielo lo que hacen es que las interpolan. Interpolan las tablas para que tú, aplicando datos, puedas saber si están dentro de los valores o no que podrían suponer un riesgo para el trabajador. La nota es larga, no es el objetivo de esta jornada, entonces sencillamente ahí la tienen, la pueden ojear, echarle un vistacillo y podríamos aplicar esta metodología a diferencia de la norma ISO. ¿Vale? Seguimos evaluando y nosotros tenemos que considerar que existen situaciones de especial consideración a la hora de poder sufrir lesiones de tipo dorsolumbar. Emilia decía que la manipulación manual de pacientes pues es un riesgo en este sentido. Y yo quiero tener criterios para poder evaluar esta situación, para saber qué tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Lo más habitual es aplicar el método MAPO, ¿vale? Que es una evaluación muy sencillota. Ahora veremos qué hay que retomar para saberlo. Y que lo que hace es que te da el nivel de riesgo en una especie de semáforo. Un nivel verde aceptable, un amarillo moderado, un rojo que es un nivel elevado. ¿Vale? El método MAPO no solo está en la nota técnica del instituto, en la 907, sino que el ISGA, que además no solo esta, tiene otras también que están muy bien, perdonadme que lo diga en castellano, pero es que tengo un acento que va a sonar mal, en una nota de prevención, pues también lo desarrolla, ¿vale?
¿Cómo haría yo la evaluación del método MAPO? Pues tendría que recopilar una serie de información. La mínima sería esta, pues saber cuántas camas, cuántos usuarios tengo en el turno, cuántos trabajadores van a hacer las manipulaciones, cuántos pacientes van a ser autónomos o no van a ser autónomos, ¿vale? Y luego pues tener una indicación de la ayuda de las ayudas técnicas que tenemos pues, para poder hacer esa manipulación, ¿vale? Ya finalmente, por ir terminando, ya hemos visto la teoría de una forma muy somera, de una forma muy rápida, y ahora yo quiero empezar a trabajar. Hay que saber que en el portal del Instituto Nacional, tenemos un apartado dentro de riesgos ergonómicos con una serie de herramientas para hacer estas evaluaciones que nos pueden ayudar a la hora de determinar los riesgos. Lo comentábamos antes que aparecían en la guía, pues aquí está la parte del instituto, ¿vale? Donde podríamos eso, pues, evaluar, hay una aplicación para el tema del noise y hielo, lo que vimos antes. Y ahora bien, yo quiero prevenir los riesgos de lesiones, de trastornos musculoesqueléticos, ya os digo, sobre todo en las zonas dorsolumbar, que es como se llama el Real Decreto, ¿vale? ¿Y qué necesito hacer? Pues lo primero a la hora de prevenir un riesgo es evitarlo, ¿vale? Si yo puedo eliminar la manipulación manual de carga, se acabó. Lo siguiente, lo que hablábamos, hay que evaluar los riesgos. Necesito evaluar el riesgo para saber si estoy bien, si estoy mal. He ido muy rápido. Cuando nosotros hacíamos la evaluación de la ISO, esa ecuación, en las ecuaciones nos permiten jugar. ¿En jugar en qué sentido? Cuando yo voy haciendo mi evaluación, voy obteniendo una serie de factores correctores que van de 1 a 0. Hay que recordar lo que decía, que cuando uno es crítico es 0 y no se evalúa más. Por ejemplo, cuando la carga está a más de 1,75 m de altura. Claro, ahí me va a dar información no solo de que si mi manipulación es correcta o incorrecta, ¿vale? Sino, correcta o incorrecta, no si supone un riesgo para los trabajadores o no, sino que viendo los factores correctores yo voy a poder ver dónde puedo actuar y que tenga un mayor efecto. Me explico, me lo voy a inventar. Si mi factor corrector por altura es 0,1, es decir, me está penalizando muchísimo, y mi factor corrector de alcance es 0,9, no debería de actuar sobre el alcance, porque me va a influir mucho menos que actuar sobre la altura de manipulación. Por eso les decía que es importante evaluar, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos evaluados los riesgos, para saber dónde poder actuar, poder poner medidas preventivas, tenemos que informar a los trabajadores de las técnicas de manipulación correctas y de los riesgos derivados de un manejo incorrecto, porque son ellos los que van a sufrir el manejo incorrecto. Muchas veces cuando das formación a trabajadores le dices, oye, mira, el que tú te pegues la carga no es por gusto, es porque físicamente le estás aplicando mucha más fuerza a tu espalda. Esa formación correcta, con unas técnicas adecuadas, reduce mucho el riesgo porque reduce la exposición por parte del trabajador. La ventaja que tiene evitar la manipulación o la ventaja que tiene poner una medida técnica es que no hay que aplicarla. Una medida técnica que está ahí, o un elevador, o un ingrávido, o está siempre funciona. Si yo a un trabajador le impongo que la formación, que la medida de manipulación correcta es la solución, puede pasar que se acuerde o que no se acuerde. Es lo mismo que nos ocurre con los EPI de trabajo en altura. Si yo tengo una barandilla no me voy a caer nunca por el agujero. Si lo que tengo es que ponerme un arnés y ese día se me olvida o me engancho mal, puedo tener un problema. Pues aquí pasa igual. Luego tenemos que garantizar que pase su reconocimiento médico, su vigilancia de la salud y de una forma correcta, ¿vale? Para poder detectar con tiempo que empezamos a tener situaciones problemáticas. Y además ocurre una cosa. Nosotros cuando hacemos manipulación manual de cargas, cuando tenemos un trabajo físico, normalmente la actividad física de nuestro día se va a limitar a ese trabajo físico más las básicas para mantener nuestra vida diaria, por decirlo así. Pues si yo tengo niños, ya recogerlos, hacer la compra y tal. ¿Qué pasa? Vamos a potenciar de una forma muy elevada que determinados grupos musculares, determinadas articulaciones, determinados conjuntos trabajen, que son los que están haciendo mi trabajo diario, ¿vale? Se desarrollen, se potencien, pero si no hago ejercicio físico, el resto de grupos lo que van a hacer el cuerpo es muy vago, va a intentar minimizar el gasto de energía. Lo que van a hacer el resto de grupos es que van a coger y van a perder tono muscular, se van a aflojar, cada vez van a ser más débiles. Entonces vamos a sufrir descompensaciones y esas descompensaciones se van a traducir en patologías y en lesiones. Por tanto, aunque tenga un trabajador
que esté todo el día moviendo caja, habría que fomentar que realice ejercicio físico para potenciar el resto de grupos musculares de su cuerpo y evitarnos esas descompensaciones que pueden provocar lesiones a largo plazo. ¿Vale? Y estas lesiones a largo plazo, lo que pasa con los trastornos musculoesqueléticos es que son luego complicadas de tratar. ¿Vale? Dentro de nuestra página web, ¿vale? Del portal de prevención que tenemos nosotros, ¿vale? Que es prevención.fremap.es, aquí hay que hacerse un poco también de publicidad, tenemos un apartado de biomecánica donde existen carteles, manuales, trípticos, vídeos que pueden utilizar de cara a formar y sensibilizar a sus trabajadores con estos riesgos. Están totalmente en abierto, los pueden consultar y todo lo que les guste y les parezca conveniente, pues lo pueden utilizar. Dentro de esto, nosotros recomendamos mucho esta guía de cuidado de la espalda. No solo habla de condiciones de riesgo, sino también habla de lo que estamos viendo de actividades de ejercicio físico y demás. Y luego, ¿dónde más podemos consultar? Lo que comentaba Emilia, existe una guía del instituto que yo no la he visto, que se aplica en muchos sitios, y esta guía a mí me encanta las cosas como son, que ayuda a la hora de seleccionar equipos para la manipulación manual de carga, y trae equipos que son muy curiosos y equipos que en situaciones te pueden salvar la vida, entre comillas, te pueden reducir o incluso eliminar manipulaciones manuales. Entonces yo una guía que siempre recomiendo porque puede despertarte algún tipo de ayuda que no tenías contemplada, ¿vale? Y además, como pone ahí, la ley de prevención nos dice, oye, que tienes que tener en cuenta que las cosas van evolucionando, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos que aparecen en esa guía. El tema de carretillas convertibles a carros, carros elevadores. También aparecen, por ejemplo, sistemas de rodillos portátiles. No es una guía larga, no es una guía farragosa. Entonces yo a la gente siempre les recomiendo que le eche un vistacillo porque puede encontrarse cosas que no tenía en mente. En el portal del instituto también tenemos una parte de promoción de la salud, que era lo que hablábamos, esa promoción del ejercicio físico, ¿vale? Incluso han llegado a tener publicaciones para integrar el ejercicio dentro de la actividad laboral de la empresa, ¿vale? Lo que les decía, no es la solución ideal, porque no, si te recuerdan en la diapositiva aparecía en el último punto, la solución ideal sería evitar la manipulación manual. Evitar más manipulación manual, rediseñando el proceso o aplicando medidas de manipulación mecánica, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí tienen esta guía que les puede ayudar a la hora de implantar esos procedimientos de fomento del ejercicio físico y por tanto mejorar la salud y reducir los riesgos para sus trabajadores. Y con esto, hasta aquí llega nuestra presentación. Espero que les haya parecido interesante y que les hayamos despertado por lo menos alguna inquietud en el sentido de, oye, voy a ponerme a mirar esto que lo tenía más o menos un poquito abandonado, vamos a actualizarlo, vamos a intentar reducir el riesgo de nuestros trabajadores. Y nada más, sencillamente darles las gracias por la asistencia y la invitación al ISGA y quedamos abiertos a si tienen cualquier tipo de consulta. Bueno, muchas gracias, José Ramón y Emilia, y bueno, pues por esta ponencia. Vamos a pasar ahora al coloquio y bueno, así que invitamos a todos los asistentes a que hagáis vuestras preguntas o comentarios a través del chat, que tanto José Ramón como Emilia pues van a estar disponibles ahí para responder y comentar lo que consideréis de interés. Bueno, vamos a empezar por la primera cuestión que nos trasladáis, que es la siguiente. Si se mantiene el límite de 40 kilos para trabajadores especialmente entrenados y formados. Emilia, si te parece, puedes comenzar tú respondiendo. Sí, ese es un dato que venía recogido concretamente en la anterior guía y bueno, hacía referencia a esos 15... me estáis escuchando. Hacía referencia a esos 25, 15 y decía que de forma puntual, personal entrenado, sano y entrenado, podía llegar a manejar esos 40 kilos. Que tampoco era lo que recomendábamos, ¿no? De que al final pues era como una sobrecarga extra, pero bueno, a veces era como una vía de escape,
que las empresas tenían para pues, llegar a manejar pues eso, pesos muy elevados, justificando bueno, de que los trabajadores no tenían ninguna limitación, que eran gente sana y que de forma puntual pues, había esa necesidad de llegar a los 40 kilos. En este caso, pues la guía técnica ni aparece. No es como el caso de manejo de cargas en postura sentada, que sí que lo recoge explícitamente y dice que no se deben manejar cargas en postura sentada, también quitando esos 5 kilos. En este caso ya ni lo mencionan. Entonces se da por hecho de que eso está fuera, que no se debe superar los 25 kilos y luego tener en cuenta pues eso, las franjas de edad que establecen actualmente. Gracias, Emilia. Y bueno, tenemos aquí otra que creo que es para José Ramón y es, ¿puede aplicarse el método de la ISO 11228 con exoesqueletos y para repartidores que llevan carga tipo mochila? De forma resumida, no. ¿Vale? La norma expresamente indica que no se puede aplicar en situaciones de uso de exoesqueletos. Tampoco está pensada para soportar cargas en la espalda. ¿Vale? Que yo sepa, a día de hoy no hay ningún criterio para que nos indique el nivel nivel o que podamos evaluar ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deberíamos de intentar evitarlo y minimizar siempre el peso que lleve el trabajador a la espalda. Pues ya les digo, no hay ningún criterio de evaluación que nos diga claramente límites, ni condiciones, ni ningún otro aspecto. Gracias, José Ramón. Tenemos otra pregunta que es, para mover cargas hablábamos de las 3 distancias, pero ¿esos valores son para un transporte manual a pie o aplica también para el arrastre con transpaleta manual o carro? A ver, el caso que nosotros estemos haciendo un empuje o tracción, que el empuje o tracción que estamos en este caso hablando es la transpaleta o el carro, ¿vale? Nosotros vamos a aplicar la ISO 11228, que son las tablas de Snook y Cirielo, ¿vale? Antes, en la ISO 11221, que sería un transporte, por llamarlo así, manual, cojo la caja y la dejo, ahí me hace indicaciones al respecto del peso máximo en función de la distancia, peso máximo en función de la frecuencia, y tendríamos que valorar tanto posición a la hora de cogerlo, si existen factores ambientales, lo que comentábamos. Entonces, resumiendo, para el caso del empuje de un carro tras paleta, tenemos que aplicar la ISO 11228-2, tablas de Snook y Cirielo, o la ecuación LM-MMH de la que habla el Ministerio, que es para interpolar en aquellas situaciones que no aparece o, como ellos dicen, simplificar el uso. Bueno, vamos con otra preguntita que tenemos por aquí. Para valorar el riesgo de cargas en personas nos basaremos en el MAPO ISO 12296, pero siempre dentro del marco de la ISO 11228, ¿verdad? La ISO 11228 habla de manipulación manual de carga, entendiéndose cargas como objetos, ¿vale? Nos dice que menos de 3 kilos no hay riesgo, más de 25, que sería el máximo de un hombre entre 20 y 45 años, es una situación crítica. Evidentemente, nosotros cuando manipulamos a una persona, va a superar los 25 kilos. Entonces, no es ámbito de aplicación esa ISO. Lo que tendríamos que aplicar es la ISO TR, que Emilia me corrija, porque ella es la especialista en esto. Si no me equivoco, la 12.296, que a su vez habla del método MAPO. Es decir, nosotros aplicaríamos MAPO y nos olvidaríamos del 11.22.8 porque no contempla estas situaciones. Igual pasaría, por ejemplo, a la hora de manipular a un animal o manipulaciones en sentado. No nos vale para eso. Exactamente, la ISO TR 12296 hace referencia dentro del desarrollo a distintas metodologías de evaluación, pero no exclusiva su metodología, sino pues eso, a las ya comentadas. Entonces, dentro de las metodologías de evaluación, MAPO es una de ellas, pero existen pues otras metodologías y así lo recoge pues la ISO TR.
Bueno, se está animando aquí el coloquio, vamos a ver. Con respecto a la actualización de los pesos máximos a manipular según la edad y sexo, ¿puedes confirmar si una correcta evaluación de riesgos de los puestos de trabajo debe tener en cuenta y reflejar esto? Vamos, es que una evaluación de riesgos lógicamente tiene que reflejar el peso que se está manipulando. Es que es el punto de partida. Si yo no sé, no tengo reflejado lo que manipulo, ¿cómo sé si estoy en una situación de riesgo o no? Es decir, si, bueno, no sé, voy a inventarme, si son manipulaciones de menos de 3 kilos y no lo tengo documentado, pues puede ser que no sepa que esté en esa situación de no riesgo. O incluso, es que no podría aplicar un método de evaluación si yo no tengo contemplado los pesos. Aquí hemos ido muy rápido, hemos ido de una forma muy somera. La norma considera situaciones en las cuales se manipulan pesos de diferentes pesos, nunca mejor dicho, y con características diferentes. Entonces, dependiendo de la situación, pues aplicaríamos una parte de la norma u otra. Pero lógicamente el peso tiene que estar contemplado, si no, no vamos a ningún sitio. Bueno, pues ya finalizamos y muchas gracias a todos y todas por vuestras preguntas y por la participación activa en este coloquio, que, bueno, sin duda enriquece y completa esta jornada. Bueno, dende o ISGA queremos agradecer de novo a colaboración de FREMAP e o tempo dos relatores, Emilia e José Ramón, polas súas valiosas achegas. Grazas tamén a todas as persoas asistentes por acompañarnos e polo voso interese en seguir mellorando a seguridade e saúde no traballo. E antes de rematar, convidamos-vos a seguirnos nas redes sociais para estar a día de todas as actividades, recursos e novidades en materia de prevención de riscos laborais. Ademais, pois lembrámosvos que xa están abertas as inscricións para unha xornada presencial que vaimos ter no Centro ISGA de Pontevedra, que se titula Incendios en sistemas fotovoltaicos e baterías, normativa, prevención e resposta, que terá lugar este 28 de novembro. Tamén temos previsto un novo webinar que se celebrará o 10 de decembro sobre habilidades comunicacionais e xestión de conflitos, tamén en colaboración con FREMAP, que agardamos volver contar con vosa participación pois nalgún destes encontros. Moitas gracias de novo a todos e todas e desexábamos que teñades un día productivo e saludable. Muchísimas gracias, que tengáis buen día. Hasta luego.